Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Una de las grandes preguntas de la biología es cómo apareció la vida compleja. Hoy el planeta está lleno de organismos formados por millones o billones de células perfectamente coordinadas. Lo vemos en los animales, en las plantas, los hongos, pero durante la mayor parte de la historia de la Tierra, la vida tuvo una forma mucho más sencilla. La existencia estaba dominada por microorganismos unicelulares que vivían y se reproducían de manera independiente. En algún momento de la evolución, algunas células comenzaron a cooperar de forma estable, permanecían juntas tras dividirse, compartían funciones y coordinaban su comportamiento. Ese proceso abrió la puerta a la pluricelularidad, una innovación evolutiva que acabaría dando lugar a la enorme diversidad de organismos complejos que conocemos hoy. Reconstruir cómo se produjo ese salto no es tarea sencilla. Gran parte de lo que sabemos procede de estudiar microorganismos actuales emparentados con los animales. Y uno de esos seres microscópicos acaba de revelar algo inesperado, una notable versatilidad a la hora de agruparse o separarse en función de las condiciones del entorno, mucho mayor de lo que imaginábamos. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra fue exclusivamente unicelular. Cada organismo era una sola célula que nacía, se dividía y vivía de forma independiente. El gran salto evolutivo llegó cuando algunas células empezaron a quedarse juntas tras dividirse, a coordinarse y con el tiempo a especializarse. Así nació la pluricelularidad, el principio de los animales, las plantas, los hongos. Sabemos que en los animales la multicelularidad es clonal. Todas las células de un organismo proceden de una única célula inicial y comparten el mismo genoma. Esa identidad genética común favorece la cooperación y reduce los conflictos. Frente a este modelo existe otro, menos estable evolutivamente, la multicelularidad agregativa, en la que las células independientes se unen para formar una estructura común. Durante años se pensó que ambas estrategias eran alternativas bien diferenciadas, pero ahora un estudio reciente cuestiona esa frontera tan clara. Investigando un organismo microscópico, la Conakea flexa, uno de los parientes vivos más cercanos de los animales, un equipo internacional ha demostrado que puede formar estructuras multicelulares combinando ambos mecanismos, por división clonal y por agregación activa de células independientes. Y lo hace en respuesta a cambios ambientales tan concretos como los cambios en la salinidad del agua en el que vive. El hallazgo no solo amplía nuestra comprensión de cómo cooperan las células, sino que sugiere que el paso de unicelular a pluricelular pudo no ser un salto brusco, sino un proceso flexible y reversible, modulado por el entorno. Una pieza más para entender cómo empezó la vida compleja en nuestro planeta. Así que para conocer los detalles de este interesante trabajo nos acompaña Núria Rocher, que es investigadora en el Instituto Pasteur de París en el laboratorio de Thibaut Brunet. Así que lo primero es darle la bienvenida a Núria, Principio de Incertidumbre. Núria, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y encantada de estar aquí. Hombre, la verdad es que es un tema fascinante este que nos planteas hoy. Vamos a hablar de esa transición de los seres unicelulares a los pluricelulares, ¿no? Que es una cuestión un poco abierta dentro de la biología evolutiva, ¿no? No tenemos todavía muy claro exactamente cómo se pudo dar ese proceso, ¿no? No, exactamente. Es la gran pregunta aún. Y bueno, de hecho, muchísimos investigadores han dedicado años de su vida a intentar reconstruir un poco lo que pasó. Tenemos evidencias y pasito a pasito vamos reconstruyendo un poco, ¿no? Y haciendo hipótesis de lo que pudiera haber pasado, pero bueno, tenemos muchas preguntas aún.
Bueno, vamos a entrar un poco en este detalle para empezar. ¿Cómo se pueden estudiar estas cosas? Claro, cuando hay que remontarse tanto tiempo atrás, ¿no? Ahora mismo estamos rodeados, o para casi todo el mundo, lo más común es pensar en seres pluricelulares. Hay muchos unicelulares, son de carácter microscópico, esto ya está más dentro del ámbito de los expertos y de los estudiosos, pero ¿qué podemos decir o cómo podéis estudiar cómo aparece esa transición de unicelular a pluricelular? Claro, a ver, en primer lugar, lo que se había hecho tradicionalmente para intentar reconstruir cómo surgieron linajes multicelulares, que vemos, por ejemplo, que son más complejos, como animales, plantas, hongos o incluso las algas, lo que se hacía era investigar el registro fósil. Lo que pasa es que ahí tenemos un sesgo, porque no todos los fósiles se preservan de la misma forma y, claro, un fósil más primitivo de una especie o de unas especies que sean unicelulares o que estén a camino, ¿no?, entre unicelular y multicelular, pues no lo tenemos. Entonces, la única manera que tenemos para poder hoy en día comparar lo que pudiera haber pasado o reconstruir lo que pudiera haber pasado es intentando estudiar aquellas especies microbianas o unicelulares más cercanas a los linajes multicelulares. Entonces, si hablamos de los animales, lo que hacemos es mirar qué especies evolutivamente son más cercanas a nosotros y entonces las comparamos utilizándolas en el laboratorio como modelos. Tenemos la gran ventaja que estas sí que existen hoy en día. Uh-huh. Son microorganismos, muchos de ellos acuáticos, algunos son terrestres. Normalmente hay algunos que no son patogénicos, los podemos estudiar fácilmente en el laboratorio. Y entonces poder compararlos tanto a nivel biológico como genéticamente. Claro, porque esto de ir al registro fósil, como apuntas, debe ser muy complicado, ¿no? Que haya dejado estructuras, seres unicelulares es bastante difícil, ¿no? Poder reconstruirlo desde esa perspectiva, sí que hay que ir un poco a sus descendientes vivos y a partir de ahí un poco comparar, ¿no? Correcto, porque evidentemente el proceso de fosilización tiene una serie de limitaciones, ¿no? Necesitas tener una serie de composición química y también estructuras más sólidas. Por ejemplo, los huesos pues se van a preservar mejor que no si estás compuesto solamente de membranas o de estructuras pues más menos firmes, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tenemos el primer sesgo. Pero bueno, al poder estudiar, como hemos dicho, estas especies actuales, podemos hacer eso un poco una reconstrucción comparando aquellas características que sí que son comunes con aquellas que no lo son para ver cómo pudiera haber sido este paso, ¿no?, de unicelular a multicelular. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos exactamente, estáis estudiando lo que son los coanoflagelados, que esto, así dicho, bueno, pues es un poco chocante. Descríbenos un poco cómo son estos seres unicelulares, dónde viven, qué estructura tienen, cómo se comportan. Sí, pues mira, aunque sea muy raro y muy difícil de pronunciar, estoy segurísima que todos y cada uno de nosotros hemos convivido con los coanoflagelados. Simplemente si te has tirado al mar para bañarte o has estado en un lago bañándote, estos organismos son acuáticos y tanto en agua dulce como en agua salada no son patogénicos, no nos hacen nada a nosotros, son tienen una distribución mundial muy amplia. No es que sean súper abundantes a nivel de que están muy concentrados en el ambiente, pero es muy fácil de encontrarlos. Entonces, el nombre de coanoflagelado tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte de coano y tiene la parte de flagelado. Flagelado es como si fuese como una especie de colita que sirve para nadar. Coano hace referencia a otra estructura que sería como un collar. Y para que te hagas una idea o una imagen mental, imagínate un espermatozoide con una faldita. Así sería un coanoflagelado. Y cuéntanos, porque es interesante, porque toda esta estructura tiene una utilidad muy, muy clara. ¿Cómo vive? ¿Cómo se alimenta? Exacto. Esta estructura, la que hace este collar, que está compuesto por una serie de proteínas, y el flagelo, que le confiere la motilidad, es muy importante tanto para la natación y poder desplazarse, como también para poder capturar sus presas, porque se alimenta de bacterias. Entonces el collar sirve de alguna forma como si fuese una red de pesca. El flagelo crea una especie de corriente, ¿no?, y atrae a estas bacterias que pueden luego incorporar y comer, ¿no? O sea, es como un elemento de filtración, ¿no? Tienes ahí el flagelo, es un poco el que genera la corriente y es en esa especie de collar donde queda atrapado pues la bacteria y el alimento. Exactamente. Y de hecho, una cosa muy curiosa es que la relación de los coanoflagelados, que de hecho son nuestros parientes más cercanos en el árbol de la vida, contrariamente a lo que pueden pensar muchas personas, que pueden imaginarse, pues a lo mejor las plantas o los hongos son, pues mira, nuestros
primos hermanos, pues no, son estos microorganismos. De hecho, pues hace ya más de 100 años que había algunos investigadores que empezaron a hacer hipótesis de que podíamos estar relacionados solamente a nivel morfológico, antes de tener una evidencia con la secuenciación del ADN. Porque hay un tipo de células dentro de las esponjas, que recordamos que las esponjas son animales, que son exactamente muy, muy, muy similares a los cuanoflagelados. Y en las esponjas, de hecho, se llaman cuanócitos. Cuano, porque también tienen un collar, cito, que viene de célula, ¿no? Son nuestros parientes más cercanos, unicelulares, y tienen varias formas, varias maneras de agruparse. Cuéntanos un poco también esto, ¿qué es lo que se sabía hasta ahora? Claro, exacto. El interés principal para empezar a estudiar este grupo de microorganismos y también, evidentemente, otros linajes, porque no solamente estamos relacionados muy próximamente con los cuanoflagelados, después de los cuanoflagelados vienen otros linajes muy diversos de otros microorganismos. Pero bueno, el interés principal fue que cuando se miró a nivel genético la composición de los genes de estos microorganismos tan pequeños y tan simples, aparentemente, se descubrió que de hecho compartimos muchísimos genes que antes se pensaba que eran exclusivos de los animales. Entonces, la gran pregunta es, bueno, no somos tan especiales, porque claro, la primera hipótesis es que hubo una gran innovación genética para permitir que los animales evolucionaran. Pero en cambio, al descubrir que el repertorio genético de estos microorganismos tan simples ya era o ya estaba tan enriquecido con estos genes típicos que usamos nosotros, pues para pegar una célula con la otra, ¿no? Genes que llamamos de adhesión. Genes súper importantes para la comunicación celular o para la señalización, que sería pues para hacer todos esos procesos bioquímicos que ocurren dentro de las células para nuestro metabolismo, para crecer, para poder también desarrollarnos durante nuestro crecimiento. Entonces, muchos de estos genes ya estaban presentes en estos organismos. La otra parte muy impresionante o más impactante fue descubrir que aunque son microorganismos en la mayor parte de su ciclo de vida pueden ser unicelulares, algunos de ellos pueden formar estructuras transitorias multicelulares y aparte incluso algunos exhiben comportamientos colectivos, ¿no? Pues de que pueden comer colectivamente, pueden invertir pues la configuración de su estructura multicelularidad para desplazarse más rápidamente o menos rápidamente. Entonces empezamos a ver como un poco una progresión, ¿no? de estas características que pensábamos tan exclusivas en estos organismos. Y ahí fue el gran interés para empezar a primero desarrollarlos como modelo y entender la composición genética y cómo usan estos genes y cómo forman estas colonias, ¿no? Claro, eso es muy interesante, pero entendemos que es un proceso complejísimo. Que asociarse con otro individuo no es nada fácil porque, como dices, esos genes que son los que tenemos los animales nos permiten coordinar las señales, el hecho en sí de quedar adheridos. Cuando se forma una estructura puede haber una especialización, evidentemente todo tiene que estar controlado y como apuntábamos en la introducción, había como dos estrategias, ¿no? A la hora de agruparse. Una que sea la división de una célula original y por lo tanto compartes todo el mismo material genético, ¿no? Digamos, las hijas quedan adheridas entre sí y de esta forma comparten todo el material genético, pero también se había observado una posible agregación entre individuos que no compartían material genético, lo cual nos parece todavía más complicado a la hora de organizarse, ¿no? Totalmente. De hecho, si miramos el árbol de la vida, y esto incluye tanto organismos como las bacterias, como organismos como nosotros, que si os acordáis de las clases de biología, tenemos algunos que se llaman los eucariotas, que se llaman, por ejemplo, pues los animales, plantas, hongos y muchos otros organismos, como por ejemplo los procariotas, entre ellos las bacterias. Pero estas dos estrategias parecen que hayan sido como consideradas tradicionalmente mutuamente excluyentes, porque o bien hacías una o hacías la otra. Aquellos organismos que se forman por división celular sin separación dan como resultado, como has dicho, organismos compuestos por células genéticamente idénticas. Es decir, son organismos clonales. ¿Qué tipo de organismos clonales existen? Pues encontramos que hay microorganismos más simples que lo hacen, pero también organismos más complejos como nosotros. Ya hemos dicho que la división clonal ha dado lugar a los linajes más complejos, como por ejemplo animales, plantas, algas marrones, algas rojas y los hongos, entendiendo complejo como organismos que tienen una estructura bidimensional o tridimensional que está formada a partir de un programa
de desarrollo a partir de una célula, compuestos por varios tipos de células, etcétera. Entonces, todas las células son genéticamente idénticas y, por consecuente, es más difícil que se produzcan conflictos entre las células, que podrían ser perjudiciales para el organismo en sí, ¿no? Pero bueno, no es imposible, porque de hecho el cáncer al final es un seguido de procesos que favorecen, ¿no?, que haya diferencias genéticas a partir de mutaciones acumuladas. Entonces se crea pues esta diferencia entre célula sana y célula cancerosa, ¿no? Y hace que otros procesos favorezcan a que las células cancerosas dejen de cooperar con el resto del organismo, buscando solamente su beneficio, ¿no? Y crecimiento, propagación y, bueno, pues ya sabemos las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, este es lo que hemos comentado, ¿no? Clonal. La agregación. Evidentemente, es un proceso totalmente diferente. En vez de que las células se queden juntas, vemos que son células independientes que se juntan y permanecen unidas, generalmente de forma temporal o transitoria, a diferencia de la multicelularidad clonal, que puede ser transitoria, sobre todo en organismos más simples, pero en organismos complejos vemos que es obligada, que es aquí una de las grandes diferencias. Entonces, por ejemplo, bacterias, hay los mohos mucilaginosos, pueden formar estructuras por agregación. Claro, eso me parece muy sorprendente porque eso sí. ¿a qué da lugar? Porque claro, ¿qué tipo de ser es uno que está conformado por células de material genético distinto? Imagino estructuras bacterianas, pero claro, es un poco un Frankenstein, perdona, ¿no? Entre comillas, sí. Está hecho como de retales, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa, que ahora, bueno, entraremos en eso, al final la naturaleza es muy sabia. Entonces se han desarrollado mecanismos que favorecen a que al final células que aparentemente tendrían que interaccionar teniendo como historias genéticas, ¿no?, o backgrounds genéticos, que lo llamamos nosotros diferentes, pues al final favoreces a que intenten cooperar con las que son más afines. O sea, tienen la manera de detectar si son parecidas o no, como si te preguntasen, vale, DNI, enséñame el DNI, a ver cómo eres, vale, si eres parecido, pues venga, cooperamos. Si eres muy distinto, pues a lo mejor no me conviene porque a lo mejor me haces trampa y entonces pues te beneficias, ¿no?, de alguna forma. Entonces, hay los mohos mucilaginosos, que hay una especie muy famosa que se llama la ameba social. El nombre de la especie es Dictyostelium discoideum. Entonces, normalmente viven en forma de ameba y se encuentra pues en los suelos y en las superficies de, por ejemplo, árboles o más bien pues en los suelos de los bosques, por ejemplo. Entonces, cuando las condiciones son favorables, puede existir en forma de ameba, pero cuando empiezan a faltar nutrientes, hay una señal de emergencia que dice, tenemos que intentar cambiar de ambiente para encontrar nutrientes. Entonces, lo que hacen es que individuos de la misma especie, a veces pueden tener variabilidad genética o no, se juntan y forman una estructura mucho más compleja que termina diferenciándose en forma de, o sea, sería como si fuese como un palito con una bolita y en la parte de la bolita superior, es un poco difícil describirlo, pero bueno, si lo buscáis por internet, moho mucilaginoso, veréis esta estructurita, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, lo que hacen las células es que se diferencian en forma de esporas y ahí se dispersan. Entonces, utilizan la agregación como estrategia para encontrarse y luego poder reproducirse, ¿no? Entonces es muy interesante porque no solo este tipo de organismos. Había comentado las bacterias, pues que forman como una especie de esterillas o de estructuras así como de láminas, como que los también films, favorece, ¿no? pues los MATs, biofilms, el término de biofilms. infecciones gordas, sí. Exacto, que claro, favorece más pues la retención de nutrientes. Al final también, cuando eres multicelular, consecuentemente aumentas de tamaño. Entonces, pues para afrontar depredadores o intentar evitar pues estrés celular y proteger más a células, ¿no?, de que están en el interior del exterior, pues al final confiere una ventaja, ¿no? Claro, pero Entonces, es curioso, evidentemente, perdona, por ejemplo, esto, si tú formas un biofilm de bacterias que son cada una distintas con su genética, cuando montas esa estructura tienes ventajas, evidentemente, lo que dices, pero incluso también tienes que tener especialización, porque como dices, no se comportan igual las que están dentro de las que están en el exterior, en fin, tienes ya que adoptar un rol característico que te da el hecho de formar una estructura superior, ¿no? Entonces esto, no siendo exactamente la misma célula, ¿cómo se organiza? Sí, o sea, eso depende mucho del organismo, porque, por ejemplo, si las estructuras son más porosas o más
siguen siendo como muy, se pueden comunicar, ¿no? O sea, bastante entre ellas. A lo mejor la diferencia no es tan grande, ¿no? O sea, depende mucho de la estructura, pero por ejemplo en el moho mucilaginoso que decíamos, es impresionante porque hay muchas células que se sacrifican para formar el palito antes de formar las esporas. Entonces hay una parte como de altruismo en las que unas células deciden sacrificarse y formar lo que es la estructura y no reproducirse, y las otras sí que se reproducen. Entonces sí que empezamos a ver como una especie de diferenciación que evidentemente no es tan compleja como la que vemos, por ejemplo, en un animal o en una planta o en un hongo, pero que sí que evidentemente no es lo mismo una célula expuesta pues a niveles de oxígeno, niveles de nutrientes, pues porque estás en contacto con el exterior, que si estás, por ejemplo, más en el interior, ¿no? Entonces desarrollan mecanismos pues para poder compartir nutrientes, para eso lo que comentaba de la porosidad, ¿no? De que puedan transportar eficientemente metabolitos, etc. Pero evidentemente hay el riesgo, ¿no? Que comentábamos del conflicto. Entonces, si quieres, te cuento un poco cuáles son los mecanismos para poder sobrellevar esto. A ver. Entonces, claro, como corren el riesgo de tener conflictos genéticos, porque hay células que podrían ser tramposas, ¿no? Ajá. Y beneficiarse, muchos organismos han desarrollado estrategias para identificar la similaridad genética. Es lo que decíamos antes de, mira, pues tener una manera de identificar como si fuese pidiendo el DNI. En ese caso lo utilizan utilizando receptores membranales muchas veces, o secretando, por ejemplo, moléculas. Entonces tienen mecanismos de quimotaxis, ¿no? Que sería pues estar más atraídos por una serie de compuestos químicos y poder entonces migrar hacia allí para encontrarse las unas con las otras. Entonces, esto lo que hace es que al final vas a favorecer la cooperación solamente o más favorablemente entre esas células que son más parecidas, evitando el riesgo de hacerlo con células que pueden hacer trampas, ¿no? Y beneficiarse a costa de las demás. Pero cabe decir que muchas veces el ambiente en sí mismo ya selecciona, porque si vives en un ambiente muy estructurado, como es el caso del organismo en el que hemos trabajado, hay muchas veces que inevitablemente terminas no teniendo tanta variabilidad genética, porque al final, si las células se van dividiendo, generas como una población que no es tan diferente, ¿no? Porque estás en un ambiente más confinado. Vamos a ir un poco a ese caso de estudio tan interesante porque, en fin, buscando todo esto de cómo se da esa transición de unicelular a multicelular, os encontráis con estas coanoflagelados y en concreto habéis encontrado uno, Flexa, que tiene la peculiaridad que tiene estas dos formas de agruparse que hasta ahora se pensaban que eran disyuntivas, o una u otra. Estos practican las dos. Exacto. Bueno, eso ha sido muy sorprendente, porque de hecho solamente había habido un estudio anterior que había descrito en otra especie de coanoflagelado cómo formaba colonias y era clonal. Entonces, claro, parecía que como todos los animales se desarrollan clonalmente y esta otra especie de coanoflagelado lo hace clonalmente, pues parecía blanco y en botella. O sea que vale, pues coanoflagelado es clonal, animal es clonal, seguramente pues el ancestro común clonal. Pero este organismo es un organismo muy curioso, lo llamaron Coanoeca flexa, fue descubierto muy recientemente, en 2019, salió su primera publicación, y entonces es capaz de formar unas colonias muy bonitas que tienen una forma de lámina cóncava. Pueden ser de cientos de células, no llegan a ser, es una semiesfera, no llegan a ser una esfera completa, pero pueden invertir su curvatura completamente en respuesta a estímulos. Entonces, lo que hemos descubierto es que estas colonias que tienen pues esta morfología tan concreta y esta capacidad de inversión colectiva pueden formarse agregativamente, clonalmente o con una combinación de ambos procesos y, más importante, dependiendo de las condiciones ambientales. Que aquí ha sido la magia del estudio y que ha sido muy especial porque hemos podido estudiarlo en su ambiente natural. Cuéntanos un poco dónde las habéis estudiado y cómo lo habéis podido hacer, encontrar todas estas características. Pues mira, cuando fue descubierto fue un poco una serendipia. Una serendipia en ciencia es cuando descubres algo de forma completamente aleatoria e inesperada. Se descubrió en una especie de piscinitas que se forman de forma natural en una parte rocosa, en una isla caribeña, la isla de Curazao. Entonces, estas piscinas, ¿no?, están localizadas en la parte noroeste de la isla, que es una parte que tiene la característica de que está sometida a unos vientos muy fuertes y por lo tanto el oleaje erosiona, o ha erosionado
pues el terreno. Entonces, las piscinas son de tamaños muy diversos. Hay piscinas tan pequeñas como la palma de tu mano o incluso más pequeñas, como piscinas que pueden medir pues 2 metros de diámetro, ¿no? O incluso más. Son Entonces, como ¿qué pasa? oquedades en la roca, ¿no? Que se ve golpeada Correcto. por las olas. Exacto. Entonces, claro, te imagínate, Caribe, uno piensa, pues mira, pues estás con el cóctel en la playa, súper tranquilo, ambiente de verano, perfecto. Pero resulta que para estos organismos es un ambiente súper estresante, porque en primer lugar, el Caribe normalmente es un clima tropical, entonces pues estamos a una temperatura media de 35 grados en los meses cálidos, pero a veces hay una diferencia de hasta 10 grados entre el día y la noche. Pero la cuestión es que en las piscinas todo está exagerado, porque hemos medido temperaturas del agua de ahí de la piscina de hasta más de 43 grados. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la distancia que tiene también con el mar, ¿no? En estos acantilados, lo que les pasa a las piscinas es que muchas se van evaporando debido a la temperatura ambiental. Entonces pasamos de tener piscinas llenas de agua que tienen exactamente la misma salinidad que el agua del mar, a piscinas que van aumentando la salinidad, piscinas que están completamente llenas de cristales de sal y piscinas que están completamente secas, que luego evidentemente pueden volver a llenarse pues si llueve o si viene un oleaje y rellena las piscinas, ¿no? Entonces, para las células es un ambiente muy fluctuante, muy transitorio y, claro, estresante, porque un estrés salino de mucha salinidad es lo que llamamos un estrés osmótico, ¿no? Es lo típico de los experimentos que se hacía antes con la patata, ¿no? De que tenías, que absorbía sal, liberaba agua para compensar pues la salinidad que hay entre dentro y fuera de la célula. Ajá, claro, puede comportarse hasta como una salina, ¿no? De una piscina, verdaderamente una salmuera, que es un entorno totalmente hostil, claro, para un ser microscópico, eso es. Y un poco lo que veis es que esas condiciones son las que van determinando ese comportamiento, ¿no? Digamos, es como, ¿qué estrategia podemos adquirir para sobrevivir aquí? Exacto. Entonces, claro, al principio piensas, vale, ¿cómo estudias esto, no? Porque cuando se describió la especie, lo que se hizo es que, cuando tenemos la ventaja de poder encontrar de forma abundante especies, lo que hacemos es que cogemos muestras de agua, en este caso, lo miramos en el microscopio en el laboratorio y luego intentamos pues aislar el organismo que nos interesa, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora, pues los primeros experimentos y los primeros trabajos que salieron de esta especie fue simplemente describiendo pues este comportamiento de inversión. Pero como pudimos volver al campo, ¿no? Al ambiente natural, en este caso, a la isla, lo que decidimos hacer fue intentar encontrar una correlación entre algún parámetro de la piscina y la presencia de estas colonias. Entonces, lo que hicimos fue, pues a lo largo de los más de 2 kilómetros que tiene este parque natural, ir cogiendo muestras de todas las piscinas, también íbamos pues midiendo parámetros como pues temperatura, la salinidad, el pH, luego haciendo observaciones en el microscopio, ¿no? Para ver, vale, ¿encontramos o no encontramos colonias? Y luego, al intentar ver si había alguna correlación, vimos que las colonias solamente estaban presentes en aquellas piscinas que tenían una salinidad dentro de un rango más o menos tolerable, que sería la misma que la salinidad del agua del mar, hasta más o menos 2 veces más salado. Cuando ya llegamos a piscinas que estaban más de 3 veces salada, nunca encontrábamos colonias. Y ahí empezamos a sospechar que la salinidad debería tener a lo mejor un impacto. Y fue cuando pudimos intentar reproducir las condiciones de la piscina que están en el parque con condiciones naturales artificiales, en este caso en el laboratorio, ¿no? Que eso es fantástico, ¿no? Porque ahí sí que podéis controlar todas las variables y podéis ver un poco cómo va evolucionando en cada uno de los casos, ¿no? Con la salinidad, con la temperatura, con todo. Exactamente. Lo que pasa es que aquí lo que fue muy clave y de lo que nos dimos cuenta, y es un poco también lo que es más fascinante, ¿no? De al final estas especies que logran adaptarse tan concretamente a un ambiente pues muy cambiante, fue que cambios bruscos de salinidad evidentemente pues mataban a las células, no podían soportarlos. Lo que era clave era el cambio gradual, porque de hecho es lo que ocurre. Normalmente las piscinas se van evaporando gradualmente. Entonces lo que descubrimos o lo que tuvimos que hacer es que cuando hicimos un monitoreo diario de una serie de piscinas que seleccionamos, entonces teníamos una especie de etiquetas para marcar las piscinas, entonces sabíamos qué piscinas queríamos volver a seguir, podíamos ir allí cada día y hacer mediciones. Entonces nosotros pudimos sacar como una tasa empírica de evaporación y vimos, vale, pues mira, esta piscina tarda 3 días en evaporarse completamente, esta otra tarda tal.
Entonces pudimos extraer un poco una especie de velocidad de evaporación que entonces pudimos reproducir más o menos fielmente en condiciones controladas del laboratorio. Y vimos que esto fue clave para que las células pudieran adaptarse a este cambio de salinidad y sobrevivir. Y lo que hacen es, cuanta más salinidad hay, menos agrupación. Exacto, o sea, cuando hay niveles permisivos de salinidad, al principio, pueden permanecer como colonias. Uh-huh. Y ahí lo que hemos descubierto es que la estrategia, tanto clonal como agregativa, como la estrategia simultánea de hacer clonalidad y agregación al mismo tiempo, pueden coexistir. Cuando la salinidad empieza a aumentar ya a niveles de superiores a 2 veces más salinidad que la salinidad del mar, vemos que aquí la división clonal se inhibe. Entonces, lo que hace la célula es que no se divide, pero puede seguir siendo multicelular gracias a la estrategia de agregación. Entonces, aquí hay un punto muy importante, que es que tener esta flexibilidad, ¿no?, de poder hacer una estrategia o la otra, o la combinación de ellas, puede conferir una ventaja para poder ser multicelular más tiempo. Entonces, ya cuando pasamos a un nivel de salinidad mucho más alto, que ya son más de 3 veces la salinidad del agua, lo que vemos es que las colonias terminan disociándose. Entonces, la multicelularidad se pierde. Ahí hay un punto muy importante, que es que pueden pasar 2 cosas. O las células se mueren porque termina habiendo demasiado estrés osmótico, demasiado estrés de la concentración de sal al exterior de la célula, o algunas células, no todas, pueden intentar diferenciarse a un estadio de resistencia para poder sobrevivir y esperar a una condición mejor cuando la salinidad se restablezca, ¿no? Uh-huh. A niveles tolerables. Y ahí es bastante impresionante porque pueden sobrevivir incluso en piscinas secas, en lo que es la arenilla que queda, uh-huh. Pueden sobrevivir en esta forma de resistencia, a la que llamamos cistos, durante días. Seguramente mucho más. Nosotros lo medimos durante más de 8 días, pero seguramente podría ser más. Y eso favorece a la supervivencia y posiblemente a la dispersión incluso. Uh-huh. ¿Y luego qué sucede si vuelve a entrar agua, por ejemplo, a esa piscina, se reduce el nivel de salinidad, se reactivan otra vez, ¿no?, esos individuos y podrían volver a agruparse de forma en estructuras pluricelulares? Exacto. O sea, cuando se restablece la salinidad, tenemos que pensar que durante este proceso de diferenciación hay un cambio, una remodelación celular bastante compleja, ¿no? A nivel genético aún no lo sabemos. Esto es un proyecto que seguirá en el futuro. Pero a nivel biológico, morfológico y de activación metabólica, lo que sabemos es que pierden ese flagelo, por lo tanto pierden la motilidad, pierden también el collar, que es esta estructura, no esta faldita que decíamos, uh-huh, que les ayuda a capturar bacterias, por lo tanto dejan de comer. Entonces, como consecuencia, no se dividen. Pero aparte, al volver a restablecer la salinidad, se reactivan muy rápidamente, vuelven a su morfología estereotípica, ¿no? O sea, su morfología normal de cuando flagelado, ¿no? Con su flagelo, con su collar, y entonces pueden hacer ambas cosas otra vez, la clonalidad y la agregación. El único punto crítico aquí es que, evidentemente, para agregarte necesitas tener un número de células mínimo, porque si evidentemente en una piscina de 2 metros solo hay 2 células, para que se encuentren va a ser más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero sí, podrían volver a formar estructuras multicelulares rápidamente. O sea que digamos que, aquí nos has contado el caso de economía de guerra, ¿no? Ya cuando las cosas se ponen realmente complicadas, cada uno hace lo que puede, cambia su propia estructura y aguantar como buenamente se pueda y de alguna forma tratar de sobrevivir cada uno por su cuenta y riesgo independiente, y luego si se da la suerte de que se reduce esa salinidad, vuelve a entrar agua a la piscina y demás, podríamos recuperar otra vez esa estructura. O sea, lo que estamos viendo es un ser con una versatilidad increíble, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que es bastante increíble es que, parece que aunque las condiciones vayan cambiando, porque evidentemente no todas las piscinas siguen el mismo ciclo, la misma velocidad de evaporación, ¿no? Pero parece que es una adaptación muy concreta para conferir esta ventaja, ¿no? De ser muy flexible y poder adaptarte rápidamente a cambios bruscos. De todas formas, creo que esto también es interesante porque también habéis estado probando en laboratorio mucho cuáles son estos cambios y cómo se agregan, si hay una intencionalidad de hacerlo o si su propia estructura les permite de una forma, digamos, inopinada el hecho de que se vayan agrupando. Y lo que habéis visto es que sí que existe esa intencionalidad, esa necesidad de formar estructuras cuando las condiciones se dan, ¿no? Sí, esto lo hemos hecho porque, claro,
como hemos comentado antes, una de las limitaciones o una de los retos que afronta la agregación es el posible conflicto genético. Entonces, lo que nos preguntamos nosotros es, bueno, como muchas otras especies que pueden agregarse han desarrollado esta capacidad de identificar más o menos la identidad genética de otras especies, o sea, de otras células de la misma especie, ¿no? Lo que ya habíamos dicho antes, pues del DNI, que son estos mecanismos de reconocimiento del prójimo, ¿no? Pues nos preguntamos si Guanueca flexa, este organismo, también tenía la misma capacidad. Entonces, para ello lo que hemos hecho es que intentamos aislar varias cepas. Entonces, recordamos que una cepa básicamente son poblaciones de organismos de la misma especie, pero que pueden tener distintas variaciones genéticas, ¿no? Entonces, hay veces que estas variaciones genéticas no son importantes, hay otras veces que las variaciones genéticas son suficientes como para que haya una segregación. Entonces, lo que hicimos fue escoger piscinas diferentes, aislar pues organismos de cada una de las piscinas y hacer experimentos mezclándolos. Entonces, a nivel experimental, vimos que, por ejemplo, mezclando las células que venían de la piscina número 1 con las células que venían de la piscina número 2, no se mezclaban tan bien. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que a lo mejor no se formen las colonias tan bien? Entonces, lo que decidimos fue secuenciar su genoma y buscar aquellos sitios que tenían más diferencias genéticas. Y pudimos identificar una lista de posibles genes marcadores candidatos que a lo mejor pueden estar relacionados con esta capacidad de colaborar o cooperar diferentemente, segregarse más, etcétera. La pregunta ahora será validarlos y ver si realmente son importantes para identificarse, ¿no? Uh-huh. Claro, buscar un poco cuáles son los mecanismos que están detrás y que permiten efectivamente que tengan esa actividad, más afinidad unos con otros. Y cuéntanos un poco cómo habéis ido haciendo esto, porque también habéis hecho, digamos, lo inverso, una estructura que está hecha, tratar de separarla y ver un poco qué es lo que hay detrás. Claro, al principio pensamos, vale, ¿cómo podemos caracterizar o explicar las diferentes estrategias, ¿no? Entonces, para intentar descubrir si una sola célula era capaz de formar una colonia, lo que hicimos fue aislar una célula y monitorearla en el microscopio. Entonces, los microscopios hoy en día parecen naves espaciales, puedes hacer de todo, puedes hacer vídeos muy largos a unas magnificaciones que, pues, de más de 1000 aumentos, entonces puedes ver muy bien las características morfológicas de las células y las puedes seguir. Aparte, luego, ahora con la inteligencia artificial también puedes hacer seguimiento y análisis de imagen, ¿no? Para no perderte pues las células y analizar pues y cuantificar los resultados. Entonces, simplemente eso, aislamos células solas, las grabamos durante un periodo de tiempo y vimos que estas células se podían dividir y se quedaban pegadas. Y entonces podían formar perfectamente una colonia exclusivamente formada por división clonal. Y es más, estas células dentro de la colonia podían seguir dividiéndose. O sea que aquí la estrategia clonal no solamente servía para establecer y formar el principio de la colonia, sino también servía como para expandir la colonia y aumentar el número de células hasta hacer una colonia pues muy grande, ¿no? Pues de docenas de células. Entonces, claro, esta era la estrategia para ver la clonalidad. En estos casos, cuando ya el cultivo tenía muchas células, ya veíamos que había células pues que abandonaban la colonia, otras que se unían a la colonia. Entonces, esto ya nos hizo sospechar de que a lo mejor había algún mecanismo de agregación, porque esto parecía súper dinámico. Entonces, para asegurarse de que hay agregación, utilizamos dos estrategias. Una es que existen fármacos o moléculas que inhiben el ciclo celular. Entonces, nosotros lo que podíamos hacer era parar la división celular y entonces observar el cultivo. Y vimos que las colonias podían seguir formándose a pesar de haber inhibido completamente la división clonal. Esto ya sugería que la agregación ya era suficiente, independientemente de la clonalidad, para formar colonias. Pero la otra parte, que es la parte que es un experimento muy bonito, es que también podemos coger pues el mismo cultivo, dividirlo en dos partes y utilizar unos colorantes para marcar las células y teñirlas de colores diferentes y luego mezclarlas y ver qué pasa. Y entonces pudimos ver que podíamos formar colonias de ambos colores, entonces
tenemos unas colonias preciosas pues que están marcadas con los dos colores y entonces, claro, esto también es otra evidencia de que se pueden formar por agregación. Entiendo que justo si se separan cuando la salinidad es muy alta y las condiciones son muy adversas, la tendencia a agruparse y formar una estructura mayor, bien sea por agregación o por clonación, tiene que ver con que las condiciones ambientales son más favorables y son más eficientes a la hora de, por ejemplo, comer o cazar cuando están formando una estructura más grande. Sí, efectivamente, cada etapa del ciclo, ¿no? o estadio multicelular o estadio unicelular confiere una ventaja. Por ejemplo, cuando están multicelulares podemos pensar en muchas ventajas, o sea, no solamente comer más eficientemente, que aparte hemos visto que independientemente de si te formas exclusivamente de forma clonal o exclusivamente de forma agregativa, la capacidad para capturar bacterias es exactamente la misma. Entonces, aquí hay una ventaja. Si tú comparas una célula sola con las células que están dentro de la colonia, evidentemente van a capturar pues muchas más bacterias, ¿no? Es la cooperación. La otra gran ventaja también es protección. Esto aún no lo hemos explorado, pero es otra línea, ¿no? El intentar ver la relación entre depredadores y las colonias. Entonces, habrá depredadores que si son más pequeños y la colonia aumenta mucho de tamaño, no van a poder comerte. Entonces, el aumento de tamaño inherentemente puede venir con esta ventaja de protección. Y aparte, evidentemente, pues que puede seguir favoreciendo al crecimiento y a la reproducción, que es otra cosa que aún no hemos investigado, pero que sospechamos que probablemente podrían estar apareándose de alguna forma, fusionándose dentro de las colonias, ¿no? Porque es como un sitio en el que se han encontrado todas, ¿no? Y es más fácil poder interaccionar. En cambio, la parte unicelular, aquí la gran ventaja sería sobrevivir, porque lo que hemos visto es que si secamos colonias de forma muy rápida, no pueden sobrevivir. O sea, lo que necesitas es disociarte, diferenciarte a este estadio de cisto para poder sobrevivir en un ambiente tan extremo como es el secado completo, o sea, estar en una piscina completamente seca o estar en una piscina con una salinidad muy, muy alta que no puede permitir pues la reproducción o el crecimiento, ¿no? Entonces, la unicelularidad aquí confiere esta ventaja de supervivencia. Otra hipótesis que tenemos, que aún no la hemos explorado, es que probablemente podría favorecer también a la dispersión, porque claro, con el viento, pues la arenilla de la piscina a lo mejor también puede ir volando hacia otros sitios, ¿no? Entonces ahí sale a cuenta tener un tamaño pequeño, una estructura individual mejor que una grande. Sí. Exacto, sí, aunque no descartamos a nivel que a nivel multicelular también se puedan pues esparcir, ¿no? A través de gotas o a través de, yo qué sé, esto nos reíamos porque un investigador que está ahí a la estación marina nos decía que a lo mejor viene un cangrejo y también pues el cangrejo se los lleva, ¿sabes? O viene un pájaro también, ¿no? O sea, que hay muchas otras estrategias posibles, ¿no? De dispersión, pero claramente la forma unicelular 100% para sobrevivir, totalmente. Desde luego es muy interesante, el trabajo que habéis hecho ya es muy completo y todavía os queda, como estás apuntando, muchas vías por explorar y conocer más, pero por lo que ya habéis obtenido hasta ahora, ¿qué se aporta al conocimiento que tenemos de esa evolución de los organismos de la vida en la Tierra al encontrar pues una especie como esta, que hace estas cosas? Sí, pues como habíamos comentado antes, yo creo que al final, en vez de generar más respuestas, generamos más preguntas. Pero yo creo que lo que es más importante es entender que aún nos falta mucho por aprender y que cada vez que añadimos o que investigamos una especie concreta en un ambiente concreto, que utilizamos o que comparamos más especies, descubrimos que todo lo que sabíamos lo tenemos aún que cuestionar, ¿no? Entonces no hay nada dado por hecho. Creemos que a nivel para el origen de los animales, el origen fue más complejo de lo que se pensaba y que seguramente la agregación seguía teniendo un papel muy importante para los animales. Es decir, este cuello de botella, ¿no? En el que todos los animales pasamos, que partimos de una célula, que se divide y luego damos un organismo estrictamente clonal, evidentemente sí, es súper importante y es lo que vemos hoy en día. Pero no tenemos que olvidar que la agregación sigue siendo parte de nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, nos hacemos un corte y tenemos que sanar una herida, lo primero que ocurre es que hay unas plaquetas que se agregan para poder curarnos y tapar la hemorragia. O, por ejemplo, si amputas pues la cola en un lagarto, ¿no? Para regenerarte también, o, por ejemplo, cortas una parte de una esponja, pues las células se pueden agregar para poder favorecer a la regeneración del individuo. Incluso durante el desarrollo también ocurre.
Entonces, la agregación sigue formando parte de nuestras vidas. Creemos que lo que tenemos que ser es muy abiertos a lo que tenemos aún por descubrir y seguir añadiendo especies, seguir estando abiertos de descubrir más diversidad, comparando aún con más organismos y también, pues, ¿por qué no solamente mirar a organismos modelo tradicionales, sino seguir pues aportando este granito de arena ampliando, ¿no?, este marco comparativo. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a cómo vaya evolucionando esas vías de investigación y así podremos repetir conversación contigo, con Núria Ros-Rocher, que recordamos es investigadora en el Instituto Pasteur de París, en el laboratorio de tipo Brunet. Te damos muchas gracias por el tiempo, Núria, que has compartido con nosotros para contarnos por dónde van vuestros trabajos. Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y mucha suerte para el futuro, para seguir haciendo más cosas y venir aquí a comentarlas, ¿vale? Hombre, muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. De verdad que ha sido un placer. Simplemente también agradecer a todos mis compañeros y evidentemente a vosotros por la oportunidad y que aquí estoy para pues seguir hablando de ciencia y de los misterios de la vida. Qué bien, fantástico, Núria. Pues nada, estaremos pendientes. Mucha suerte y hasta la próxima. Esperemos que no tardéis mucho en sacar más cositas, ¿vale? Ojalá. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.